Maduro gostou. Schon zu viel. Anos às vezes. Da gibt es noch Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Brasil. Estos son los hechos. Después de firmar un nuevo decreto la semana pasada que flexibiliza el porte de armas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues ha ido más allá y ha propuesto la posibilidad de exculpar a quienes asesinen a un sospechoso de agresión que esté comprobado al margen de la ley. Siempre dije durante mis viajes por Brasil los últimos 4 años que la seguridad pública comienza dentro de casa. ¿Puede ayudar una medida como esas a reducir la violencia en Brasil? El más reciente decreto firmado por el presidente es constitucional, que es la polémica realmente que en estos momentos hay al Brasil. ¿Puede atentar contra los brasileros, la justicia por mano propia y la impunidad, como realmente aseguran algunos analistas? ¿Existe entre los brasileños un clamor por la tenencia y circulación de armas cuando, como lo dice el presidente de Brasil? Todo esto lo vamos a debatir hoy en Suma la Noticia con esta propuesta, sin duda, polémica del presidente brasilero. Bienvenidos. Justo antes de que un juez de la Corte Suprema de Brasil le pidiera al expresidente, o al presidente, perdón, explicar su decreto que autoriza a millones de brasileños a portar armas cargadas en espacios públicos, algo inconstitucional, según los críticos, el presidente Bolsonaro propuso exculpar a las personas que en defensa o ante la sospecha de ser víctimas de un ataque terminen con la vida de su potencial agresor. Lo que yo quiero dar es el excluyente de ilicitud, no solo a la policía, sino a usted también. Esta es la polémica declaración que tiene en el ojo del huracán al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En entrevista con una radio local, el mandatario propuso la posibilidad de exculpar a quienes asesinen a un sospechoso que tenga la intención de asaltarlo en la vía pública. Bolsonaro ya había planteado absolver a las personas que efectúen disparos en áreas rurales contra invasores a la propiedad privada, pero en la entrevista extendió su propuesta para que se pueda disparar en las calles de las ciudades contra un agresor. Siguiendo la misma línea, Bolsonaro declaró en otra emisora de Sao Paulo que si alguien ingresara en su casa, no dudaría en utilizar su arma para atacarlo a balazos. Yo, por ejemplo, como hombre tengo que defender a mi mujer, y si un hombre entra a mi casa, ahí hay que meter bala. La semana pasada, Jair Bolsonaro firmó un decreto que flexibiliza las reglas para la posesión, el porte y la comercialización de armas para tiradores deportivos, cazadores y coleccionistas. La resolución ya fue considerada como inconstitucional por la Procuraduría de Brasil. Siempre dije durante mis viajes por Brasil los últimos 4 años que la seguridad pública comienza dentro de casa. El mandatario brasileño ha insistido en que existe entre la ciudadanía un clamor popular por la tenencia y circulación con armas, algo que él prometió dar cabida durante su campaña electoral en 2018. Con este contexto quiero invitarlos a ustedes a responder la siguiente pregunta. Está en nuestra cuenta, la tienen ahí en pantalla, @NTN24 Zoom, el hashtag es ZoomBrasil. ¿Qué opina usted de esta propuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de exculpar a las personas que asesinen a un sospechoso de agresión en las calles? El hashtag es ZoomBrasil. Comenzamos el debate. Está desde Brasilia, Brasil, el exministro de Justicia del gobierno de Dilma Rousseff, Eugenio Aragão, nos acompaña, también fue subprocurador de Brasil. Con nosotros está Carlos Mananelli, presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos. Carlos, bienvenido. Y Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas, investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El tema de las armas siempre complicado, siempre tocado con pinzas en Estados Unidos, y también pues se nos devuelve aquí a la región cuando hablamos de o defensa propia o de inseguridad o de alterar la Constitución en estos casos. Empiezo con el exministro de Justicia, el señor Aragão, para saber su posición frente a lo que el señor Bolsonaro pone sobre la mesa, que no es solo exculpar a las personas que asesinen a sospechosos, sino ya ese decreto donde permite a ciertas personas y a ciertos grupos utilizar armas cargadas. Adelante, señor Aragão, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Brasil es uno de los países más violentos del mundo. Nosotros teníamos una
tasa anual, una tasa de homicidios mediana de 52, 53, hasta 55 homicidios por 100,000 habitantes. Ahora, en los últimos años, esta tasa creció, se fue a cerca de 60 homicidios por 100,000 habitantes, que es una tasa extremadamente alta. Hay estados de Brasil que todavía están bien arriba de esta tasa mediana, con 70 y más homicidios por 100,000 habitantes. Entonces, es un contrasenso completo que se piensa en librar el porte de arma particular en un escenario como este. Que la Corte Suprema... Nosotros tuvimos un esfuerzo enorme en los últimos gobiernos de limitar el porte de arma, de hacer una campaña de desarmamento. Pero ahora nosotros tenemos un retroceso. Lo que se propone es que las personas tengan licencia de matar en ciertas circunstancias. Porque mira, la legítima defensa está en el Código Penal. Esto es un instituto que es plenamente aplicable. Claro. Pero con el gobierno dice que ustedes pueden utilizar la fuerza letal contra personas que invaden sus casas o contra personas que los agreden en la calle. Esto es prácticamente una propaganda de muerte, es una propaganda para matar. Y esto es extremadamente preocupante, principalmente cuando se sabe que el presidente tiene sus ligaciones con militantes de la llamada milicia, que son grupos paramilitares en el Río de Janeiro, que hacen el combate feroz contra ciertos tipos de criminalidad, son parte de la policía y que son de sus relaciones diarias. Entonces nosotros tenemos un presidente que es amigo de sicarios, ¿no? Entonces esto es extremadamente preocupante. Por otro lado, la industria armamentista seguramente está muy feliz, pero en todo el mundo lo que se ve es un esfuerzo de disminuir la proliferación de armas de pequeño tamaño, de pequeño calibre. En Brasil parece que hace exactamente el contrario. Entonces, vamos a ver, sí es un escenario muy preocupante. Muy preocupante para el señor Eugenio Aragao, exministro de Justicia. Señor Carlos Mananelli, presidente de la Asociación Brasileña de Consultores, bienvenido. ¿Qué opina usted de la propuesta de Jair Bolsonaro, y no solo de la propuesta, sino de la política, de cómo él está llevando el tema del armamento y la defensa propia? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pero lo que tenemos acá en Brasil es un problema de justicia. La justicia no funciona acá en Brasil. Entonces, el ciudadano brasileño se ve imposibilitado de confiar en la justicia cuando, por ejemplo, un bandido, un criminoso, ha matado a su hijo. Y después de 1 año, 2 años, este ciudadano, este criminoso, está a pasar en la calle, en frente de su casa, dando risadas. Entonces, el gran problema en Brasil, toda esta discusión que se pasa acá en Brasil, está justamente en la falta de la justicia, en segurar los criminosos en la cadena. Ese es el gran problema de Brasil. Entonces, cuando el ciudadano se hace una encuesta y se pregunta al ciudadano si quieres una arma para defender su casa, para defender su esposa, para defender su hijo, para defender su familia, claro que el ciudadano quiere una arma dentro de casa para poderse defender. La legítima defensa solo puede ser hecha si realmente tiver cómo se defender. Claro. ¿Cómo es que puede se alegar legítima defensa si un criminoso, si una persona, un bandido, se ve dentro de su casa
armado y ustedes no tienen una arma para defender. ¿Qué legítima defensa es esta? El pecho abierto para recibir un tiro. Claro, ahora, entonces, pero, lo que tenemos que tener en Brasil es la justicia. Todo comienza con la falta de justicia en Brasil. Pero, señor Mananelli, llevándolo por ese lado, si todo comienza por la falta de justicia, que no solo es en Brasil, en la región, en nuestros países de América Latina, hay impunidad. ¿Ese sería el argumento para decir, entonces, que existe una justicia por mano propia? ¿Podría argumentar alguien? Mire, como si no hay justicia, entonces tomamos nosotros la justicia por mano propia. Si estamos viviendo un régimen democrático donde el pueblo puede y debe tener su opinión y debe ser respetada su opinión, podemos recordar que tuvimos un referéndum en 2005 donde 63% de los brasileños dijeron que quieren la comercialización de las armas, que quieren tener oportunidades de comprar las armas. Esto es democracia. Esto es respetar la opinión del pueblo y no la opinión de uno o dos que puede y que puede saber más que el pueblo. Esto que es una indignación muy grande acá en Brasil. No se respeta la opinión del pueblo y la democracia es hecha por la opinión del pueblo, ¿o no? Sí. Humberto Mesa, ya usted tiene dos posiciones, las dos desde diferentes esquinas, sin duda alguna. ¿Cuál es su visión de lo que el presidente de Brasil pone sobre la mesa? Pero no solo, porque esto es un punto, podríamos decir, de una política de seguridad, según el presidente de Brasil, frente a los ciudadanos y también pues a la justicia. ¿Qué opina usted? Hola, muchas gracias, Andrea. Yo siento de que hay un par de cosas que tienen que ser totalmente clarificadas con relación a si es un asunto democrático o si se permite una especie de defensa propia, de la forma de defendernos como ciudadanos de este país. Primero, la posibilidad de defendernos o de decir que nos estamos defendiendo frente a un sospechoso, tiene límites muy dudosos, límites bastante difusos. Cualquiera puede ser sospechoso contra mi integridad física. Y los últimos ejemplos que hemos visto, sobre todo aquí en Río de Janeiro, no han sido asesinatos por defensa propia. El caso de un músico, padre de familia, que hace un mes fue asesinado por el ejército por 200 tiros, 80 tiros sobre su vehículo, sin ser sospechoso, eso despertó un debate interesantísimo sobre cuál es entonces el alcance de la posición de armas sobre sectores de la élite política. El día domingo, casualmente, un motociclista en una avenida de la zona oeste de Río de Janeiro asesinó a un conductor por una discusión meramente en el tránsito, sin que se supiera que había amenaza a la integridad física de este motociclista. Es decir, decir que tenemos una arma para defensa propia implica lidiar con una agenda o con una posición bastante dudosa con relación a cuál es la capacidad que tenemos para defendernos, por un lado. Por otro lado, pensar que la democracia se permite a que la población quiera la venta de armas, todos queremos comprar armas, es también considerar que no estamos frente a una posición de acceder democráticamente a un bien. Comprar armas en relación a la compra de comida en un país donde vive bajo un clima de austeridad fiscal, con presupuesto restrictivo cada vez más, implica de que solamente una cierta élite va a poder armarse en este país. Es decir, no es democrático decir que todos queremos armarnos porque no todos podemos comprar armas. No hay posibilidad de acceso a un bien que es perdurable, pero que es un tiempo inalcanzable para muchos sectores populares. Humberto, pero el argumento del señor Mananelli, que es en muchos países de América Latina, no hay justicia, la inseguridad en las calles, nadie tiene derecho entonces a la defensa propia. Si me atacan a mí, entonces ¿qué hago? Esa en realidad puede ser un argumento para que un presidente tenga un tipo de política como esta. O reformemos la justicia, mejor. Bueno, no es justicia para quién, porque en los últimos meses no ha habido justicia para sectores, ciudadanos que habitan en las favelas, por ejemplo. No podemos decir que alguien que habita en la favela puede ser una amenaza para mi integridad física que vivo en el centro de la ciudad.
¿ya? Y los últimos ejemplos que hemos visto han sido ataques del Estado, ataques de estos sectores de milicia, como decía el primer interventor, el exministro, por ejemplo, el secretario, que es un hecho. Hace un mes el periódico Globo publicó una investigación periodística donde decía que 30% de las comunidades de Río de Janeiro están controladas por las milicias. Y el efecto de las milicias, que en tesis es un grupo de irregulares que combatería el narcotráfico en las favelas, ha sido totalmente direccionado para grupos irregulares que, en alianza con el sector del Estado, han atacado a ciudadanos comunes. Lo mismo fue hace una semana. El gobernador de Río de Janeiro comandó una operación militar desde un helicóptero contra la periferia de la ciudad Angra dos Reis, atacando una escuela inclusive. Entonces, a final de cuentas, ¿justicia para quién? No podemos decir que la élite no tiene justicia en este país. La falta de justicia afecta a los sectores populares, afecta a los niños que son asesinados en la favela. Es decir, también la justicia, si decimos falta de justicia para todo el mundo, también tenemos que decir que la falta de justicia es completamente parcializada en este país. Revisemos cómo está en Brasil el término de porte de armas y continuamos con el debate, porque desde el pasado 7 de mayo basta con ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales y presentar un certificado de aptitud psicológica para portar un arma en Brasil. Según este decreto, ahora podrán beneficiarse con esta medida políticos electos, abogados que ejerzan de oficiales de justicia y periodistas que actúen en coberturas policiales, entre otras categorías profesionales. De esta manera, el gobierno de Bolsonaro elimina el requisito que estaba en vigor, que exigía a los interesados en usar un arma demostrar ante la Policía Federal la necesidad de contar con esa protección. Y esa flexibilización, señor exministro, del presidente Bolsonaro, ¿la puede decretar él o al final tiene que pasar por el Congreso, aprobado por el Congreso? Porque entiendo que otro de los grandes argumentos es que lo que está haciendo el presidente es inconstitucional, señor Aragao. Bueno, la inconstitucionalidad que existe es que este tipo de liberación se haciendo por decreto y no por ley, ¿no? Entonces hay un problema de competencia porque hay seguramente una invasión de la competencia legislativa. Pero hay seguramente también otros problemas, porque evidentemente lo que vamos a tener en Brasil es un grupo, una clase de personas con patrimonio que tienen el dinero para comprar las armas. Y los otros que no van a tener este dinero, que van a conseguir estas armas probablemente cuando lo consiguen por un mercado negro, ¿no? Irregular. Pero seguramente esta política de armar la población no es una política social, es una política para proteger los poderosos, los que tienen dinero, que tienen capital para esto, como por ejemplo los facenderos, ¿no? Las personas más abastadas de las ciudades. Los pobres siempre van a quedar en la misma situación de victimización. Mira, cuando se dice que en Brasil no hay justicia, nosotros tenemos una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo. Tenemos más que 700.000 personas encarceladas en Brasil. Y la grande mayoría es pobre. Entonces, la justicia penal en Brasil es extremadamente eficiente como un instrumento de represión de clase. Y no me parece que la liberación de armas va a hacer alguna diferencia en este escenario. Este escenario va a agravarse porque además de estar sujetos a encarcelamiento por un proceso extremadamente defectuoso en la justicia, los pobres también van a ser víctimas de los abusos del uso de armas. Entonces, seguramente esto no es la solución. Claro. No me parece que en Brasil hay cualquier tipo de apoyo mayoritario para esta liberación. Esto es un discurso fake de un grupo de personas que quieren apoyarse en la fuerza para imponer
su hegemonía social. Y ya vamos con eso, con el señor Mananelli. Después de la pausa le voy a preguntar si está de acuerdo con lo que dice el señor Aragao. Esto no es política social, es para proteger a los poderosos, porque ahí viene la otra pregunta. ¿Quiénes realmente en Brasil tienen acceso o pueden comprar un arma? Después de la pausa, seguimos con ese tema. ¿Qué opina usted de la propuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de exculpar a las personas que asesinen a sospechosos de agresión en las calles? Es nuestro tema de hoy, @NTN24, ya volvemos. Estamos aquí en vivo en Suma la Noticia de NTN24. El tema que debatimos hoy es: ¿qué opina usted de la propuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de exculpar a las personas que asesinen a sospechosos o a un sospechoso de agresión en las calles? Polémico sin duda. En todo caso, la cantidad de homicidios en Brasil, que alcanzó un récord mundial en el 2017, ha disminuido en los primeros 3 meses del mandato del presidente Jair Bolsonaro. Estos son los números. Entre enero y marzo hubo 5.711 asesinatos en 11 de los 26 estados de Brasil, y en el Distrito Federal un 27% menos de los 7.783 homicidios registrados en el primer trimestre del 2018. Según investigadores del Centro de Violencia de la Universidad de Sao Paulo, la disminución de los asesinatos es un impulso para Bolsonaro, pero no pues se le puede atribuir específicamente a él. Es una tendencia que debería ser reconocida porque la cantidad de homicidios en Brasil es una tragedia nacional. Pero si el presidente está celebrando, entonces debería reconocer que esto ocurrió el año pasado y no involucró la reinversión de políticas populistas. Necesita reconocer eso. Estábamos con Eugenio Aragao, el exministro de Justicia de Brasil, del gobierno de Dilma Rousseff, nos acompañaba Carlos Mananelli, presidente de la Asociación Brasileña de Consultores, y yo iba con el señor Mananelli, como le había dicho en este segundo bloque, porque es importante. Dícele el exministro de Justicia que esto no es una política social, señor Mananelli, sino es para proteger a los poderosos. Iba un poco con lo que decía el señor Mesa. ¿Quiénes realmente tienen acceso para comprar un arma, para ser portadores de arma? ¿Usted no cree realmente que es una política social, que no va en defender a los que no están defendidos por la justicia ni por la policía, sino es para privilegiar a poderosos? Entonces, lo que estamos discutiendo acá, estamos debatiendo acá, ahora, Andrea, es un derecho y no una obligación. Parece que cuando se habla en esto, todos dicen que es contra porque todos tienen armas. No es así. Estás discutiendo un derecho del ciudadano brasileño en tener una arma, no la obligación de tener una arma. Como dice, 70% de crecimiento de los crímenes acá en Brasil, sin que los ciudadanos puedan se defender. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, si podemos tener los derechos de tener una arma en casa, porque lo que está siendo hablado por el presidente Bolsonaro es que las personas podrán tener una arma para defender su patrimonio y su casa. Es un derecho. Es apenas un derecho, no es una obligación. No son todos que van a tener la arma. Y pobre o rico, o que tenga patrimonio, que no tenga patrimonio. Si un pobre que quiser tener una arma, ¿cómo tener una heladera? ¿Cómo tener una máquina de lavar ropa? Que es el mismo precio de una arma. Y todos acá tienen ese derecho. Pero gran problema, cuando se habla de justicia, y hablé de justicia, pero lo siguiente, Andrea, sí. Tenemos acá en Brasil un juzgamento de un criminoso, de una persona que ha matado a otra. 30 años de cadena. La persona fica 3 años y sale. Cuando digo que falta la justicia, no se puede comparar Brasil con un país europeo, claro, o Brasil con los Estados Unidos. Pero por eso pregunto, señor Mananelli, lo que hace falta no es una reforma entonces a la justicia antes de decir, la justicia no funciona, sí, entonces hagámoslo por mano propia. ¿No es peligroso ese antecedente para la sociedad? Lo que tenemos que discutir sería una reforma de la justicia. Exacto. Sería esto. Okay. Exactamente, sí, esto, Andrea. Sí, ahora. Todo esto está haciendo ahora porque no tenemos una justicia que funcione. Los ciudadanos no se sienten. Bueno, aquí tenemos un exministro de Justicia. Aquí tenemos un exministro de Justicia. Exministro, ¿en eso sí está de acuerdo usted con Carlos? ¿La justicia no funciona en Brasil? La justicia brasileña, ¿Y se necesita una reforma a la justicia?
Sí, seguramente se necesita, pero yo creo que la reforma de justicia que los demócratas quieren no es necesariamente una reforma de justicia que va a aumentar el encarcelamiento en Brasil, que ya es enorme. Los jueces ponen las personas en los cárceles sin se preocupar en las vagas que existen en los cárceles, en celdas que se puede poner 10 personas, hay 40, 50 personas en estas celdas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un problema muy serio de política penitenciaria en Brasil. Pero yo creo que no es este el principal problema, porque mira, el problema de la violencia en Brasil es un problema estructural que no se resuelve solamente con justicia, se resuelve con justicia social. Porque mira, según los datos del ILANUT, ¿no? En Brasil, los homicidios, en su grande mayoría, no llevan a ningún tipo de consecuencia. La vida humana no vale nada. Nosotros tenemos una tasa de inculpación de los homicidas que es menor que 5%. Significa que la grande mayoría de los homicidios simplemente no se pasan por la justicia, o cuando pasan por la justicia no se da en nada. Entonces, si nosotros vamos a aumentar la circulación de armas letales, seguramente la situación va a empeorar. Porque si la justicia hoy ya no consigue lidiar con la mayoría de los casos de homicidio, imagínate lo que va a ocurrir con la liberación de armas. Claro, pero ¿no? en este Entonces, lado... esto es el caos. Ahora, señor Humberto Mesa, ¿esto no también va en contravía en los grandes debates, por ejemplo, en Estados Unidos, que al final están yendo hacia prohibir las armas, hacia tener muchos más candados para acceder a armas? Y a cambio aquí en nuestra región, porque también hubo un tema polémico en Colombia, se debate también en algunas partes de América Latina, el de flexibilizar el porte de armas, porque hay mucha inseguridad. No va en contravía América Latina de realmente hacia dónde va el mundo y hacia dónde quiere mirar el tema del porte de armas, que tantas vidas ha cobrado. Seguramente, sí, por supuesto. Va en contra de cualquier posibilidad de colocar un debate estructural, como lo decía el exministro. Claro, pero también, Humberto, ¿qué se le dice a los que se sienten inseguros en nuestros países, en donde ni la policía ni la justicia no da abasto y hay una inseguridad galopante? ¿Qué se les dice a ellos? Bueno, tenemos que colocar en debate por qué su condición de inseguridad llegó hasta ese punto. El hecho que yo le dé arma a una persona que perdió a su hijo en una batalla con la policía militar del estado de Río de Janeiro, por ejemplo, no va a resolver su situación de inseguridad mañana, porque la policía militar vuelve armada y aún así va a regresar milicias y va a regresar grupos irregulares y narcotráfico, además complementado, que va a acabar con el resto de vínculos sociales que aún existían. Es decir, creer de que darle un arma a una persona que perdió a su hijo para que se pueda defender el resto de su familia, como lo ha dicho el presidente Bolsonaro, por ejemplo, defiendo a mi familia en mi casa, es ser ingenuo y no considerar de que esa persona no solamente va a aportar el arma en su casa, el arma va a tenerla para usarla. Es inútil creer que vamos a quedar restrictos a un espacio meramente doméstico cuando tenemos un país con extremo nivel de violencia y que las personas van a tener un debate todavía mayor sin poner en discusión ni siquiera cómo se llegó a ese punto. ¿Faltan facultades, exministro Aragao, para la policía y para el ejército? A quienes también proponen y nos escriben ahora en nuestras redes, bueno, más facultades para la policía y el ejército. En Brasil ya de por sí ha sido muy polémico la presencia del ejército, por ejemplo, en las zonas más inseguras y complicadas de Río de Janeiro. ¿Podría ser una opción en lugar de lo que está proponiendo el presidente? Mira, el ejército, las Fuerzas Armadas, nunca fueron hechas para asumir la tarea de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas son instituciones que están entrenadas para el empleo máximo de violencia y una guerra. Y la policía normalmente tiene un abordaje contrario, que es la utilización de violencia mínima, necesaria, proporcional dentro de un Estado democrático de derecho. Entonces son direcciones opuestas,
¿no? Cuando se ponen los militares para cuidar de la seguridad pública, lo que ocurre es exactamente el uso desproporcional de fuerza, con letalidad mayor. El caso típico fue ahora en Río de Janeiro, que militares atiraron en un carro de un músico con más de 80 balas, pensando que era un carro de un bandido, ¿no? Entonces, estas situaciones son típicas para la utilización de Fuerzas Armadas en seguridad pública. Sí. Vamos a tirar primero y después preguntamos, ¿no? Y esto no se compatibiliza con las modernas teorías y también modernas prácticas, las mejores prácticas de seguridad pública. Claro. Entonces es un peligro muy grande. Entiendo. ¿Y qué precedentes marca también, señor Maranelli? Pero hace unos años, el año pasado exactamente, el 12 de febrero del 2018, en Colombia también hubo un debate porque pasó que en las calles de Bogotá, un escolta, aquí le dicen escoltas a los que cuidan pues, a los políticos o cuidan a alguien, salió en defensa de una mujer que la estaban robando. Y pues mató al delincuente y hubo todo un debate porque al escolta lo tomaron preso, le hicieron un juicio y al final lo absolvieron. Y el mismo presidente lo invitó al palacio y le dijo que usted hizo lo correcto. Y mucha gente aquí en Colombia también dijo, bueno, ¿hasta qué punto realmente pues, hizo lo correcto? Estaba defendiendo a una mujer, pero ¿qué precedente crea esto para el resto de ciudadanos o para el resto de escoltas que simplemente, pues, si nos vemos en peligro, matamos al otro? Señor Maranelli, ¿también podría ser eso un precedente que deja a la sociedad como en el aire de quién realmente puede matar o no? En este caso, a alguien que resulta además sospechoso, porque ni siquiera pues, podemos saber a ciencia cierta en ese momento si está robando o no, sino simple sospechoso, que ahí es donde es quizás más peligroso. En mi opinión, no es un simple robo que se hace una amenaza de muerte por arma. Arma debe ser usada solamente cuando ustedes están siendo amenazado en su vida. Ahí esta es la legítima defensa. Sí, pero ese es el deber ser. Y es eso que está siendo hablado. Pero mas é isso que está sendo hablado pelo presidente de Brasil. Pero, señor Maranelli, perdón, le interrumpo, pero es que ese es el deber ser. Usted lo está diciendo muy bien. El arma debe ser usada, ese es el deber ser. Pero cuando uno tiene un arma, yo no tengo un arma, ni porto un arma, ni he pensado nunca comprar una, pero en el deber ser se puede ir al se usó, y pasó, y sucedió, y se mató a alguien. Entonces esa línea es muy delgada, ¿no cree? Mire, Andrea, lo que estoy hablando es, estamos discutiendo un derecho de tener arma y no una obligación de tener una arma. Es un derecho, pues puedes tener o no tener. Es un derecho lo que estamos discutiendo acá. Tenemos que tener una gran diferencia entre porte de arma y pose de arma. Lo que está en discusión es la pose de arma que puede tener en su casa. Las personas que pueden tener porte para portar en la calle son personas muy especiales, como ustedes mismos habló ahora poco. Entonces, lo que está en discusión es el derecho del ciudadano tener una arma para se defender en su casa. Es eso que tenemos. No es el derecho de pegar una arma y salir a la calle y a matar a todos. No es esto que está en discusión y no es esto que está siendo hablado con el presidente Bolsonaro. Aunque hay un extremismo de los dos lados, tanto de la oposición cuanto de la situación, cuando se habla sobre el asunto. Hay un extremismo muy grande. Pero cuando se raciocina, si hay una racionalidad de lo que se está hablando, se llega a la discusión de que o que se está propondo es una pose de arma dentro de casa para defender su familia y sus hijos. Pero, señor Mesa, ¿es así de claro? Porte de arma versus uso de armas son dos cosas distintas, como lo pone el señor Maranelli. Es decir, ¿estamos defendiendo o hablando del derecho a portar arma, no utilizarla?
El asunto es demasiado delicado para dejarlo muy suelto, como le decía el señor Marinelli. Yo siento de que hay dos elementos, como él bien colocó, es un derecho a comprar el arma, no es una obligación, evidentemente no están obligando a que todos estemos armados, y al mismo tiempo es el pose de arma en su domicilio. Primero, eso implica que estemos apelando a la racionalidad del ser humano, del individuo, que no pueda reaccionar en un momento de ira, en un momento de furia. Las últimas semanas hemos visto casos de asesinatos en plena calle por alguien que simplemente se sintió ofendido y creyó legítima defensa dispararle a alguien que me ofendió. Es decir, estamos llegando a un nivel de barbarie, de armar a personas o darle la posibilidad de que se interprete la legítima defensa. ¿Qué entendemos por legítima defensa aquí? ¿Qué entendemos por el porte de armas? Yo siento de que apelar a un raciocinio humano, individual, en un país que tiene serias carencias educativas, tenemos serios problemas de relaciones individuales, donde ha habido altos índices de homicidios, como lo decía el exministro, por ejemplo, a pesar de que han reducido este año, pero aún así, aún no tenemos la posibilidad de un país escandinavo, por ejemplo, donde podamos resolver situaciones a nivel de debate. Siento que son dos temas, tanto el porte de armas como la legítima defensa, tan delicados que no se pueden quedar sin ninguna regulamentación. ¿No habría, señor Mesa, también una facilidad para que los delincuentes, nos pregunta aquí también un televidente, obtengan un arma de fuego? Más facilidad para tener un delincuente un arma de fuego. ¿Cómo sería para regular eso? Si justamente el decreto donde decían, bueno, es que uno tiene que ir y decir yo por qué necesito un arma de fuego quedó, entiendo que eso ya no está dentro del decreto, fue sacado. ¿Eso no le daría más facilidad a los delincuentes incluso para acceder a armas? Bueno, son puntos que tienen que decidirse a nivel judicial. Ahora el asunto está a nivel de justicia, ¿no? El día de ayer el Ministerio Público Federal de Brasilia solicitó que sea suspendido este decreto. Ya hay un plazo que extendió la presidenta del Supremo Tribunal Federal al presidente Bolsonaro para que explique las razones por las cuales este decreto existe. Es decir, hay un ámbito judicial que va a decidir cuál es el tipo de legitimidad de este decreto y hasta dónde y qué alcance va a tener. Yo siento que el hecho que ahora el tema está en un campo de justicia, que tenga que decidir qué límites, qué candados se le pueden poner a este decreto, podría llevar a conducir a cuál es la posibilidad y los riesgos que este país está entrando a partir de esta decisión presidencial. Lo cierto es que hay otras cifras, porque finalizando el 2018, Brasil se ubicó en el primer lugar dentro de las naciones que registran más muertes con armas de fuego en el mundo. Según un estudio de Global Mortality from Firearms, realizado entre 1990 y el 2016, el gigante suramericano aparece de primero en la lista con un total de 43.200 muertes, seguido de Estados Unidos con 37.200 muertes, y la investigación revela además que entre 1980 al 2016 el número de homicidios por armas de fuego subió del 40% al 70%. Con estas cifras vamos a una pausa, si les parece. Hoy debatimos qué opina usted de la propuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de exculpar a las personas que asesinen a un sospechoso de agresión en las calles. El hashtag de hoy es #ZoomBrasil. Tenemos ya también opiniones de nuestros televidentes en Twitter. Verónica Rivadeneira dice que me parece que eso puede generar mucha más violencia y no resuelve el problema de fondo, que es la desigualdad social, la pobreza, entre otros. Juan Camilo Morillo opina, entonces la justicia, ¿en dónde queda?, pregunta Juan Carlos. Y Esteban Coello comenta que su propuesta es un atentado a las bases de la civilización, a la presunción de inocencia, al sentido de la fuerza pública. Hacemos otra pausa aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos la propuesta del presidente de Brasil, un decreto de exculpar a las personas que asesinen a un sospechoso de agresión en las calles. Y todo esto también está debatido frente a una política que tiene el presidente brasilero de seguridad y del tema del porte de armas. Porque a inicios de este año, el presidente cumplió lo que había prometido en campaña: flexibilizar los controles a la posesión de armas de fuego en el país. El mandatario firmó un decreto que ampliaba de 5 a 10 años el plazo de duración de las licencias otorgadas por la Policía Federal para militares, policías y personal del ramo de seguridad. La medida incluye que los brasileros podrán comprar hasta 4 armas o más si dichos interesados viven en zonas que registren altos índices de violencia. Bolsonaro se refirió al referendo celebrado en el 2005 en Brasil, en el que el 63% de los ciudadanos votó a favor del comercio de armas en el país tras la aprobación del Estatuto de Desarme. Lo que nosotros estamos haciendo aquí nada más es restablecer un derecho diferido en las urnas en el referendo del 2005, donde infelizmente el gobierno de la época buscó maneras en decretos y decretos para negarles ese derecho.
El pueblo decidió comprar armas y municiones y no podemos negar lo que el pueblo quiso en aquel momento. Exministro, vámonos en nuestro último bloque. Aquí lo que pasa también es que muchos pueden preguntarse, ok, esto es unas políticas de seguridad que tiene un gobierno, que sin duda pues llega con una ideología y un planteamiento pues distinto al que gobernaba Brasil. Pero usted ve que hay paralelismos, es decir, mientras se hace esto de las armas, ¿cómo está el tema de la inversión social? ¿Cómo está el tema del gasto social? ¿Cómo está el tema social en Brasil para decir, se hace por acá, por este lado, en el tema de seguridad que interesa, pero también hay otras formas de luchar contra la inseguridad? ¿Eso es claro en este gobierno? Mira, el Brasil es un país lleno de conflictos, con un Estado extremadamente frágil y flaco. Los conflictos, por ejemplo, en el campo, entre los tierratenientes y los sin tierra, por ejemplo, los conflictos entre madereros y indios, los conflictos con mineradoras y también los garimperos, en fin, hay una infinitud de conflictos en Brasil que están de alguna forma siendo controlados o de alguna forma reprimidos porque las personas no tienen los medios de ir adelante. En un escenario, cuando el Estado pase a permitir que las armas circulen en estos ambientes, seguramente va a haber una explosión. Es el grande riesgo que nosotros tenemos hoy, es de una explosión social. Y yo creo que armar en este momento no es la solución, es poner gasolina en la foguera, ¿no? Por otro lado... Sí, y es perdón, ministro, y es también admitir que el tema de la justicia, de la seguridad, ¿le queda grande a un gobierno? Mira, yo no creo que Bolsonaro tiene una política de seguridad. Lo que hay, sí, es simplemente un populismo simplório de decir simplemente, bueno, si la justicia no funciona, nosotros tenemos que liberar que las personas hacen justicia con sus propias manos. Esto no es política de seguridad, esto no es política criminal. Esta es una simplificación terrible, ¿no? Porque la justicia penal existe exactamente para entregar al Estado el monopolio de resolver los conflictos violentos en la sociedad, ¿no? De desapropiar de las partes conflictantes el propio conflicto. Entonces, si el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, aumentar la conflictuosidad seguramente no es la solución. Sí. La solución es capacitar este Estado para resolver este tipo de conflictos. Ahora, sí, y esto pasa seguramente por políticas públicas, ¿no? Se pasa por políticas públicas de habitación, políticas públicas de urbanización, políticas públicas de saneamiento, de educación, de salud, y no simplemente resolver los problemas sociales de Brasil con más armas. Sí. Esto no resuelve nada. O algunos dirían a punta de decreto. Señor Maranelli, ¿qué opina usted de lo que dice el exministro? Aquí no hay una política de seguridad, sino un simplismo. Pero el presidente Bolsonaro fue electo con este discurso, hablando esto. Entonces, las personas y la democracia es hecha por la mayoría dice sí, es esto que queremos. Entonces la mayoría quiere. No es simplista, es atender una voluntad del pueblo de poder se defender. Es esto que está en discusión. Acá en Brasil llegamos, Andrea, a una situación tan grave, que la policía no quería más atirar y se defender y matar bandidos. Porque cada vez que un policía
atira en un bandido, él es afastado de su función, pasa a responder un proceso porque mató el bandido. O sea, na defensa de la sociedad brasileña, en su actividad de policía, él no estaba más queriendo defender la sociedad, porque toda vez que hacía esto, tenía que responder un proceso muy grande, era afastado de su función. Entonces, llegamos a este punto. Y por esto todo es que el Bolsonaro fue elecho de la mayoría del pueblo brasileño. Con ese discurso simplista. Entonces, señor Mesa, con los minutos que me quedan, no estamos tan lejos de decir que Bolsonaro era el Trump tropical, decían algunos, que al final sí está haciendo lo que prometió en campaña, guste o no, lo está haciendo y está cumpliendo, porque quienes votaron por ellos, pues es lo que esperan. ¿Ese es el argumento, señor Mesa? Y usted lo escucha al señor Maranelli, a ver, no sé qué opina. Bueno, es un argumento, pero no deja de ser un argumento simplista. Aún así, la elección brasileña fue basada en un nulo debate. Bolsonaro, si ustedes recuerdan, no asistió a ningún debate electoral. Nunca hubo una discusión de política de seguridad, de hecho, y su respuesta de campaña fue meramente decir la seguridad se limita a armar a las personas porque no hay justicia. Entonces, al final de cuentas, el hecho que haya sido electo por la mayoría de la población en base a discursos de campaña meramente simplistas que no proponían política de seguridad seria, recuerdo que yo lo dije antes de la elección brasileña, nunca hubo un plan de seguridad por parte, o un programa, o política de seguridad por parte del entonces candidato Bolsonaro, que atacara el tema de seguridad a partir de políticas públicas, como lo decía el exministro, por ejemplo. Entonces, apelar a una democracia que eligió un presidente por la mayoría, pero basado en una campaña meramente simplista, no es dar legitimidad a un elemento simplório que no es en sí una política pública, ¿no? Entonces siento que ahí falta una discusión mucho más grande que implica reconocer qué tipo de campaña fue esa que llevó al presidente Bolsonaro a su cargo, con propuestas que no resuelven un problema estructural mucho más grande. Interesante y polémico debate el que tenemos hoy. ¿Qué opina usted de la propuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de exculpar a las personas que asesinen a un sospechoso de agresión en las calles? Zach Santa Cruz nos dice que si es encontrado en flagrancia con arma de fuego o cualquier otra que amenace la vida de inocentes, no me opongo a que sea neutralizado. Y Aramacuau nos comenta, muy buena, porque uno debe defenderse de estas personas. Hacemos la última pausa aquí en Suma la Noticia y ya volvemos a despedirnos. Quiero agradecerle a Eugenio Aragão, exministro de Justicia de Brasil, a Carlos Maranelli, presidente de la Asociación Brasileña de Consultores, y a Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas, por este debate el día de hoy. Sin duda tendremos muchísimo más que hablar sobre Brasil. A los tres, mil gracias por su tiempo. Yo soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate.